Tama nange mata ore are orong ya William Soto Santiago. Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos presentes. No mage pachoma kege regu ama noa no unge e nyango ne ingu. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión. Chong re wei ta uchi ta ni na pema changema nyoma. Y compartir con ustedes unos momentos de compañerismo. Rena chong na ngema i choma i pa a chi pema. Y así ver en el programa divino Re ngema ke tana ni dau matege i nya tu panare pura ke panewa. que Dios tiene para cada uno de ustedes Re ngema re wei primero ni pema. y para mí Re chong en este tiempo final nyango ne ingi nawa ya kwangu. en el cual nosotros estamos viviendo. Re ngema ngone nyoma nawa i mai ngwa. Nos dice el mismo Jesucristo Re nyana gere neng matamaga tore konya nge chuchu. en la parábola del trigo y de la cizaña, Jema orega togui ungwa. cuando explicó esa parábola, Rije guma nango aguga jema togui unga dea. él dijo, Re neng marinyana gere en capítulo 13 de San Mateo, 13 y Mateo versos 36 en adelante, versículo 36 rewi penama. dice, Re nyana gere entonces después de la gente, entró Jesús en la casa Rije guma dong mari chongo wena ga nge chuchu re wiga impatauna eko. y acercándose a él sus discípulos le dijeron, Re nakwa na re tochi tanega no ri ngwe ingiri nyana gere neng. explícanos la parábola de la cizaña del campo. Rike toma nango chiga inge matogui idea na chiga inya pura que. Respondiendo él les dijo, Rina nanganga numa riñana gere. el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Te jema mein i nane tuma toe jema tin ya te nane nyana gere. El campo es el mundo. Ringema nane ni inyoma inane. La buena semilla son los hijos del reino. Jima mein ne na chire tinge ya jema ya onge. Y la cizaña son los hijos del malo. Ringema na tuane gu ni ingema nyoma inane gumai indonge. El enemigo que la sembró es el diablo. Ringema uane ingema na ton ngema ni ingo. La siega es el fin del siglo. Ringema no re boge ni inane arigo. Y los segadores son los ángeles. Ringema na bu tani ingema ore ringero unge. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, Ringe gumaring taingema na tane na wong rita wai na gu. así será en el fin de este siglo. Nge gumaring tani nya na ne arigo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles Rinyoma inane watana na munga tupane no re ore ringero. y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo Re ta tini de chi ja jema gua mai me ringema chieng re no re wa manana noge. y a los que hacen iniquidad Re jema chieng ege. y los echarán en el horno de fuego. Re tu wata tini woko. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Jer ta ta inge chang ni ri toru putatani. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Re jema ge re daun gui nane wata itabai ge dawe ya kere. El que tiene oídos para oír, oiga. Te ama chieng re kene ta ina. Que Dios bendiga su palabra en nuestras almas Re ke tu pana ne ring na ke nya no re ore toru man. y bendiga nuestras almas con su palabra Re ke tena nge chang toru man. y nos permite entenderla. Re ke tena na kwa.
El tema para esta ocasión es Ri nya ore na chi ge de nge te nyo ma. Dios juntando a sus escogidos. Ri nya ni tu pana teni de chi ya je ma no re. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Ki per to ge ye gwa chi pe na tau cha go. Juan el Bautista Juan ga bai ru. también habló sobre este tema. Ri na chi ga tani de ga nya ore. En el capítulo 3 de San Mateo, 3 y Mateo cuando dijo, Juan del ri nya verso na ge 11 al 12, capítulo 3 de San Mateo, capítulo 3 y Mateo verso 11 al 12 dice, 11 y 12 wa ri nya na ge. yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, Cho mari ai kema chi de awa mari pen cha bai na na per ine ka. pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, Na ture ji ma cho wa mane on ke ta ma chanange na ge kena es más poderoso que yo. Ne mari cho na ri pora mai. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ne mari ta nai na ma peni ga ri ma Su aventador en su mano está. ri ne ma I no ri pong ro ri na me wa na nge ma. Su aventador está en su mano. No ri pong ro ri na me wa na nge ma. Y limpiará su era. Ri Y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero. ri na ja me ge te gu mai no ri do nge ri nyo ka ta na de chi. Y quemará la paz en el fuego que nunca se apagará. Ri nye ma chi ri ta ina na go wi ja ta go mai o ne wa. Aquí Juan el Bautista No haga kwa ga ai ja ge ru. nos habla también del tiempo de la cosecha. Ri na chi ga ta ma ni de ai nge ma na ne ri go. Por cuanto estas parábolas Ri nge ma ka nya ore to wi o. se refieren a seres humanos, Ri ta chi ga ni I ja de a. la cizaña representa a los hijos del malo Nge ma na ta ne ri nge ma do nge chi ngo ma ni. y el trigo representa a los hijos de Dios, Ri nge ma aru tu chi re go de a ri je ma ti ja to pa na ja o ge. los hijos del reino. A ga ku ne gi. Y así como sucede en el campo, Ri nge ma ta ne wa na ngo pe tu ri. en una siembra de trigo, Ye go ma wi ja aru tu chi re to go. también nace cizaña. Ri inari ji ta ina ta ne ge mare. O sea, pasto malo Ye go mare ina ta ne chi que no va a dar el fruto Ri na o. que el que sembró Ri nge ma na tong. el trigo Ye quiere ma recoger. me to ri tan na na mu. El que sembró el trigo Ye ma trigo I to. no está interesado en cosechar cizaña. Tama tu mari me ni na ta ne mare ta wong. Él sembró trigo Nge ma trigo I tong. para cosechar trigo. Ri na na to nge ma trigo ri ne ma ta ta ma na bu. El mismo Jesús Nya na ge ga nge en chu. San Mateo capítulo 15, verso 13 dijo, Mateo 15 versículo 13 wa ri nya na ge. pero respondiendo él dijo, Ri ne ma na ngang ga ri nya na ge. toda planta que no sembró mi Padre Celestial será desarraigada. Go mai nge ma na ne te ta ma chau na te tong ri na wa ta na dang nya na ge. Eso es lo que sucederá con la cizaña Nge ma ta ta ma ni ngo pe te na ma nge ma chi I ori. y será echada en el fuego. Ri wa ta na wo. En la gran tribulación Nge go ma ta ta I ngo go. vendrá ese fuego atómico Ri nge go ma ta ni wa na wo. que quemará a los malos. Ri ta na go nge ma chi nge. Como dice Malaquías capítulo 4, verso 1 en adelante, Nge go mare Malaquía wa ta ma ni ui capítulo 4 versículo 1 ui wa. en adelante, Wi na ma. porque aquí viene el día ardiente como un horno Eri de ka mari na ngo cha nge ma ngo ne mari. y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Ri go ma nge ma dong chi ri ma ri nyoma wi chi ri mare tani. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos. Nge ma ngo ne nge I mari na wa ya kwa ge ngo nyana ge ya tu pana ya churara ge ru inke. Y no les dejará ni raíz ni rama. Ri ta un ta ma nyoma na ne wa na ya na chi meri wo na chuma.
Aquí está hablando de seres humanos nuari na chigani dea doe que chigani para el dea tiempo final ringe mangone na waya kwa gengo serán quemados ri tai na gu con el fuego atómico ri que se va a desatar sobre la tierra. inya na ne gungu Y ese fuego atómico ri nye na we ne nge ma ema ya está almacenado inge ma nyo mai meta ke mare en armas atómicas inge ma nge tai na wa para una tercera guerra mundial. na nge ma krine na tai ke nya na ne ri gu Y cuando llegue ese tiempo, nge ma ngone wa ta na gu se va a desatar ese fuego atómico. ri nge ma ri tani wa nge ma ema ¿Pero qué será del trigo? na tere je ma me nge Para el trigo, na ke nge ma me Cristo dijo nya na ge ya Cristo que enviará a sus ángeles ri ne ma ta nyo con gran voz de trompeta ta ga ke tama y juntará a sus escogidos. ri ta tena no ta ke je ma ja oge San Mateo capítulo 24, verso 31. San Mateo 24:31 wa Son llamados y juntados ri ta kana ka todos los escogidos de Dios ri tena no ta ke ya tu panari inge en el fin del siglo, nge mangone na wa ja kwa en el gengo día postrero, nge mangone na wa ja kwa gengo para así na nge ma ke ser preparados, na i me mare inka para ser colocados na nge ma ke wi nge en ma un gengo cuerpo eterno y glorificado, na tu panari tamen igual al cuerpo de Jesucristo. ri Cristo ne mana wi gon ke Y así se cumplirá la promesa ri nge ma ke tani ngu que el trigo ne ma será recogido na tu ja de y colocado en el alfolí de Dios. na nge ma ke tu panari dinheiro chingui no En Malaquías capítulo 4, verso 2 dice: Malaquía capítulo 4 verso 1 y 2 variñana gere Mas a vosotros que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. de kai je mana ai kema chi nai ga te nge ma re tawa tai na ba ya ke Y en sus alas traerá salvación. re ji ma ta pa te tawa i ma ta ke na ngu Eso es la venida del Hijo del Hombre nge ma ni na chi ga i tu pana na ne nai na con sus ángeles. i nyo ma nyai ngu ne Las alas del sol nge ma na pa te ya son los ministerios de los ángeles del Hijo del Hombre. nge ma ni no ri ore ri nge giru Y para los hijos de Dios, re tu pana a ke ka para el trigo, i nge ma trigo la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, ri nge gu ma tu pana no ma o naciendo como el sol de justicia, re ta na ba i ke traerá salvación, re ta ta na ai ma bendición ta para todos los hijos de Dios. na nge ma ke tu pana i kwang Y son llamados y juntados ta kana con el ka mensaje de la gran voz de trompeta na ma nya ore del Evangelio del Reino, i nya ne ore todos los escogidos de Dios, gu ama ja je ma o todo el trigo de Dios, gu ama ja to para pana ser colocados. na nge ma kere en nge el we wa alfolí de Dios. wi ngu ne ngu Ahora nosotros estamos viviendo nyu ma nei ma i je ma en el fin del siglo XX, nya ngu ne i siglo 20 wa los últimos años na wa ja kwa ki ja ta ne ki del siglo XX, ya ji ma siglo 20 conforme al calendario que se usa entre los gentiles, na gu i dawe ne gu nge ma tawe ma ke panere y en este tiempo ri nyu ma ha salido el llamado ri mari de wa na i nge para ma todos los escogidos de Dios, gu o mai to pana ki ka el llamado de la gran voz de trompeta na da trompeta hermana del aga Evangelio del Reino, inge ma to panare ore llamando y juntando na ta a todos los escogidos de Dios. agu ama ja je ma ja oge Hemos tenido, re tena nge ma a través de la historia de la raza humana, ina chi ga nya na ne ke dong muchos siglos. mo kuma ja ta ne ke O sea, re de ka que ya han transcurrido re mari na ngo pete de Adán hacia acá adan re nyo ma unos 60 siglos, 60 siglo uchima que son 6.000 años. nge ma 6000 años Por lo tanto, re nge ma ka hemos tenido re no ata i desde los días de Adán, luego de su Adan, caída, buena. Re nyo ma hasta este tiempo, nya ngu ne inge go 60 fines de siglo. 60 no ri go i siglo ni Ahora estamos viviendo nyo ma na i ma en el fin del siglo número 60, nge ma na wa ja kwa i ngu ne ingi na wa i ma de Adán hacia acá, adan go ri nyo ma porque el siglo XX
Ering ema siglo 20. Es el siglo XX Ema siglo 20. de Cristo hacia acá. Cristo mango riñoma. Pero de Adán hacia acá, Natering ema Adán riñoma. ese es el siglo 60. Ema mari siglo 60 ni. Y estamos viviendo al final del siglo 60. Riñoma mari navena mari ning ema siglo Si 60. tomamos el calendario tal y como está. Ngay go machi. Tawe me ku panewana go ego chia ñoran. Ahora, Ñoma durante los últimos 2000 años, navena ta in ema 2000 años. al final de cada uno de esos siglos, Navena in ema wui chigi taune king upet. de estos 20 siglos que han transcurrido de Cristo hacia acá, Navena in ema 20 siglos gango upet na Cristo wena riñoma. los creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo, Jema ja oge tori korean ge chuchuan. siempre que ha llegado el fin de algún siglo, Re nena ñema i wui ingu ne inana gunta. han estado esperando In ema jema ringu la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. na ñema kriñoma inane wana un ka yatte nane nore ore ringerun gma. Para la gran cosecha Na ñema kre na jabogan del trigo, in ema trigo. para el recogimiento Na tu ya de de todos los escogidos de Dios. Guama ya to pana ya oge. Que viene In ema ingu. por medio de la manifestación In ema nawata. de Jesucristo, el Hijo del Hombre, In ema koreare ore ringerun. enviando sus ángeles. Rinne matanona na Sus mo. ángeles son Ñema nore los ore dos ringerun olivos. gini. Ema ñoma. los dos ungidos Ñema tu pana de Apocalipsis capítulo 11, Apocalipsis capítulo 11 wa. verso 3 en adelante, 3 wi penama. y Zacarías capítulo 4. De Zacarías capítulo 4 wa. Esos son los ministerios de Moisés y Elías. Ñema re pura que ga montere eria uni. El ministerio de Elías Yema elia re pura que. lo tuvimos hace miles de años atrás, Re yema re un pamaningo mare. y el de Moisés también. Re jaigo mare taga montere. Pero esos ministerios Na trega yema pura que. se estarán repitiendo en este tiempo final. Re buena taare ningo ñango nengigo. El de Elías ya se ha repetido otras veces. Elia re mare ningo buena. Se repitió en Eliseo, Re buena ningo ga Eliseo wa. el sirviente de o servidor de Elías, Ga goma Elia re pura que tan. cuando Elías le dijo, Jaigo ma Elia ñago. pide lo que tú desees Que na kai ngema. antes de que yo me vaya, Tang tana dang winane wa. y te será concedido. Reta kuna chana añana gire. Eliseo dijo, Eliseo riñana yo gire. quiero una doble porción de tu espíritu, del espíritu que está en ti. Choma chana wa ini ngema na in kuwa ngema ñana Yo gire. quiero que venga esa doble porción a mí. Choma chana wa na chawa nangu ngema ñana gire. El profeta Elías dijo, Profeta ore ringero nga cosa difícil tú has pedido, riñana gire. Wita ngema ke ku ka ñana gire. porque era una cosa difícil, Jeri wiga jema nga tan ini. porque una persona no puede decir, Kero tau kero ñana gire. yo quiero ser un profeta de Dios, Choma chana wi ore ari urung na ñana gire. porque los profetas Eri ngema ore ari urung. son enviados por Dios Eri ngema re tu pana imo. a la tierra Ñoma ina como profetas, na profeta. con las dos conciencias juntas. Rinena ngema tare ini wigo. O sea que un profeta Wi ore ari ngero. nace profeta. Re wo tama ore ari ngero kana bu. Y ahora el profeta Eliseo Riño maga Eliseo. le dice a Elías, Riñana gre. yo quiero que venga sobre mí Chana wana chawana ngo. una doble porción del espíritu que está en ti. Wi no re pore ngema ma kuwa ngema. O sea que sería un profeta Chana wi ore ari ngero. con una doble manifestación de Dios, I tare ini wi go ne ngema. una doble manifestación ministerial. Wi pora i chawa nya ke. Pero ya Dios le había dicho al profeta Elías, Na tere jego ma area na a uga tu pana. cuando había estado antes en el monte Sinaí, Ga jego ma sinai wana jema go. desciende Riñana gre. y ve y unge a Eliseo por profeta en lugar tuyo. Riñana gre ngay guanyo mari kuete chingi. Por lo tanto, el profeta que seguiría después de Elías sería Eliseo. Re goma Elia buena ore ari uroniga Eliseo. Por lo tanto, la petición de Eliseo era correcta. Re jema tu panaring re jema ma tamana wigo. Y el profeta Elías Re goma ore ari ngeronga Elia. sabía Re nuna que kwa. esa era una petición correcta.
ri na ne na je man ga je Estaba pidiendo conforme a la voluntad de Dios. na mang tu panana wa ya ke Y Elías le dijo, Elia ri nyana si ge tú me ves cuando yo sea quitado de medio de ti, ngai guma ko ma chong ku da na ku ko wa te chang será concedida tu petición. ri ke ko ma ta ma na ku Si no, no te será concedida. ngai guma ta ma na ke ku ka ta ta ma ku ya ngau Y cuando cruzaron el Jordán, je guma na te ga Jordan wa ya chongo Elías había abierto el Jordán con su manto ri je guma Elia ri de awana na kwai kana ma ga ya na chi ro ko y cruzaron en seco ri pang wa ni al chong otro lado del Jordán. to ku te wa na ngu Y luego ri ngai ma wen iban caminando ellos ri na inga na ma y hablando, ri ni de atan y un carro de fuego ri ngere wi ga e mang na o platillo volador, como le llaman en la actualidad, ri ngere ne na dau ga wi ga na o ovnis, como le llaman también, ri carro ri ni nyana gere le llevó ri je y guma arrebató al cielo. na jangari dang gu ga na ne wa na Y Eliseo lloró amargamente ri Eliseo ri pora ke chi na a gu ga je porque su padre espiritual se había ido. jere goma nana tega ene ne je ma kere mari El manto de Elías había caído ri je ma Elia chiru ri na kana ri ngom y Eliseo lo tomó. ri Eliseo ri na ja wo chi Se paró frente al Jordán ri wi kana tama Jordan wa na y abrió el Jordán con el manto de Elías. ri wen ari na twana na kwai kana ma ga je ma na chiru Los hijos de los profetas dijeron, ri je ma kini ga ore ari urun el espíritu de Elías je ma Elia ha reposado sobre Eliseo. ri nyana gere chawana nge ma nyana gere Y Eliseo vino a ser ri Eliseo ri nana el Elías ga ja Elia para aquel tiempo, gana je ma kana na je o sea, el segundo Elías. ri ne ma ri no ri tare ga Elia ni Se estaba repitiendo el ministerio de Elías en Eliseo. ri wena tamani nguga ja pura ka Elia Eliseo wa Luego, la tercera ocasión en que vimos el ministerio de Elías manifestado ri je ma tama pura ke fue en Juan el Bautista. ri je ma tama pura ke ninga Juan el Bautista wa ingo Jesús dijo a sus discípulos nge chuchu nyana gere no ri ngwe en el capítulo 11, verso 14 de San Mateo, capítulo 11 verso 14 Mateo wa si ustedes lo quieren recibir, nge guma kuma kona jau chango él es aquel Elías que había de venir, nge ma pora ri ngu chang hablando de Juan el Bautista. je ma kenen de aga Juan Bautista wa Y también cuando bajó del monte de la transfiguración, ri je guma nge ta tawa mai apa tang wa ne na ungu ta le preguntan a Jesús, sus discípulos, nge chuchu na na ka ga no ri ngwe ngeri nyana gere ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? te kiro nge ma ja te ge ne kwa ge chi ri tau na ira wa i ku kana i nyana gere Y restaure todas las cosas? ri nge ma kana ja wa a chi gang ke nge ma gu ma nge mangi Jesús dice, nge chuchu ri nyana gere a la verdad Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. de ka Elia ira tanya wi pai wi on kana na wa a chi ke gu ma nyana gere Mas yo os digo que ya Elías vino ri chomare ne chi u ri mare no ana nge ma ja e Elia hicieron de él todo lo que quisieron. ne ma na na nge ma gu ma choma chana wa nyana gere Y entonces sus discípulos comprendieron que les hablaba de Juan el Bautista. ri je ma no ri ngwe ngeri ne ni kwa a chi tane gana kwa ga ai ja ge ro chi ga ja de an Eso está en San Mateo capítulo 17, versos 10 al 13. nge ma re San Mateo capítulo 10 verso 13 wa na nge ma ¿Y cómo podía ser Juan el Bautista Elías para aquel tiempo? ri nyu a kana ganga Elia gana je ma ke Juan wa na je man ka Porque el ministerio de Elías estaba repitiéndose en Juan el Bautista. eri je ma pura ke ga Elia ri wena tamani ngu ari ga Juan ga ai ja ge ro wa Literalmente Juan el Bautista no era Elías. ri ai kama chi Juan ga ai ja ge ro ri ne ma tamani ga Elia na jin Pero el ministerio de Elías estaba en Juan el Bautista. ri je ma Elia ri Juan el Bautista wa na je ma El Espíritu Santo nge ma na ne es el que tiene ministerios nge ma ni ne na nge ma pura ke y el que da y opera esos ministerios en seres humanos. ne ma ni i wo chi gi ja tu wa na nge ma no ri pora Y Juan el Bautista ri Juan ga ai ja ge fue lleno del Espíritu Santo ri na na wa na je ma aún desde el vientre de su madre. ga je ma no ri tama na ya wa na je ma go Y el Espíritu Santo en Juan el Bautista ri je ma na ga ga Juan ga ai ja ge ro wa
estaba operando el ministerio de Elías por tercera ocasión. ri je goma ri ningu gana toma pekena area ri wena ari na pura kinga nyoma gana ne wa Aún el arcángel Gabriel habló de Juan el Bautista ri je goma arcángel Gabriel ri Bautista ma ja de ago y dijo que vendría con el espíritu y virtud de Elías. ri nyana gri wena ta ari na ene ri area ri pura kena nyana gri Dice nyana gri en el capítulo 1, verso 16 en adelante de San Lucas, capítulo 1 ri versículo 16 Luca wa y era que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. ri ai kema chi de ka mo mai ngema ja oge ri je era kenani kwa chi tan nyana gri E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. de ka wi pe uta cha ya mo ge na ngema kenana kwan kara ngu ke ngema area ri pura ki nyana gri ¿Cómo aparecería Juan el Bautista? je mana na ngonga kwa ga ai ja ge ru Con el espíritu y virtud de Elías. ga je mana ri wi ga me ga area ri ma Para volver el corazón de los padres a los hijos. na je ma kri wi ga ma ne ga me ne na ngonga Para volver el corazón na ngonga ja ji ma ne de la gente que estaba bajo la ley na me ka ga je ma donga mo ge wa mai a la fe cristiana, na ngema ke ja organ ka tu a la pa fe de los hijos de los apóstoles. na ngema ke ja organ ka te nyu mai ta ke ge Esa fue la tercera ocasión je mani ga je ma ngopet en que la raza humana vio el ministerio de Elías por tercera ocasión en un hombre. je ma ke ningu ga eli ari pura ke ga toma kena nawa ga we ga jate Hasta el arcángel Gabriel uri wo tamaga dijo que Juan el Bautista riñana gere kwan era Elías. riñana gere El Elías que tenía que venir para ese tiempo. ri area kuin kuma nyana gere na El precursor de la primera venida de Cristo. ore ari uru Y para el día postrero ringe mangone ngi nawa ja kwa gen ka tenemos toda esa historia ri tena nge ma tenge ma na del ministerio de Elías. inge ma pura ke ga area Y para este tiempo final, rinyo ma nya ngone nawa ja kwa gen para precursar la segunda venida de Cristo, na tama ne ja ke na chi ga ja Cristo nuevamente wena ari Dios enviaría a Elías tu pana nuana na mu wena ari ja area para convertir el corazón de los hijos a los padres. na nge ma kere ja torang ge ka ja ma ne i nya ja te ge wa En Juan el Bautista ri kwa ga ai ja ge convirtió el corazón de los padres a los hijos. ri na ja torang ga go ma ma ne ge na Para ge ese ma tiempo ke. final, na nya ngo convertir el corazón de los hijos a los padres. ri wena ari na tu pana na ngo ge ka En Malaquías capítulo 4, nge ma Malaquia 4 wa versos 5 al 6, 5 ri 6 wa tenemos la promesa tu na nge ma nge wi one de la venida de Elías. ga na nyu a ke no na unga area Para ese tiempo final, nya ngo ne ge ka precursando la segunda venida de Cristo, na tama ne ja ke tu pana ri ngo chi ga vino el reverendo William Branham ri nya na ge ga ore ari nge ro ga William Brahma y con el espíritu y virtud de Elías. ri ke nge ma na ore nge ma nge ching area ri ma Y así como Juan el Bautista ri je gu ma re ga kwa ga ai ja ge no era literalmente Elías, ri wena ari na yang wenga area ri pura ke el reverendo William Branham ri nge ma tamani ga William Brahma literalmente ingo no fue el profeta Elías, tamani ga profeta Elia jing pero el ministerio que estaba operando en el Dios na triga ja pura ka na wa ingo era el ministerio de Elías, ri je ma ri tu pana tamana manifestado por cuarta ocasión. ga no ri age ma ke pekena Y para este tiempo final, ri nyu ma nya ingo ne nge ka tenemos la promesa ri tu na nge mai wi one ta de la venida de los dos olivos, na nge ma ke jang de la venida de los dos ungidos. tare nge ma Conforme a Apocalipsis capítulo 11, verso 3 en adelante, Apocalipsis 11 verso 13 wa y Zacarías capítulo 4, Zacarías capítulo 4 wa es la venida de Elías nge ma ni area ri ngo chiga por quinta ocasión. no ri 5 pekena En la quinta ocasión, ri nge ma 5 viene como uno de los dos olivos. ri nyo ma wi tare nge ma ngri ni Esos olivos nge ma tare nge ma son ri Elías Elia por quinta ocasión, nge ma 5 pekena o sea, el ministerio de Elías se ha manifestado por quinta ocasión,
Llego más 5 porque na ngoga Eliari pura que y el ministerio de Moisés, Rigai Moichia manifestado por segunda ocasión. Riwena mare tare porque na ningo Los dos olivos Ringema tare y dos candeleros Ringema toy ari son Moisés y Elías. Moiseri Esos ministerios de Dios, Ngema ni tu pana operados por el Espíritu Santo Ngema nai en el día posterior, Nyango nengeka siendo enviados ne mare no con la gran voz de trompeta taga del Evangelio del Reino, Rinya ore na ja un llamando ta kana y juntando a todos sus escogidos. na nota que ya guama no ri O sea, recogiendo el trigo, na recogiendo los hijos, hijas de Dios ri teni dechi en este tiempo final, Nyango nengi na ja kwa gengo para pronto na ngema completarse el número de los escogidos de Dios na jango un ka ja jema ja oge are y los muertos en Cristo ser resucitados en cuerpos eternos ri jema tu pana go juer buena y nosotros que vivimos ser transformados ri jema ni ma está buena ta y ser llevados a la cena de la boda del Cordero en el cielo, ri dang wi na ne wata ta a la casa de nuestro Padre Celestial. tana te chingwa Ahora hemos visto de caño man está quiénes son los ángeles del Hijo del Hombre. te eti ya jema ja Son los dos olivos ya jema y los dos candeleros. Son los ministerios de Moisés y Elías, ngema ni Eli en el día postrero, inyuma operados por el Espíritu Santo wen are nai na na en su ángel mensajero. na wi ore ringerung Y con ese mensaje ringema ore ma de la gran voz de trompeta ngema taga del Evangelio del Reino, ngema tana que gira alrededor de la segunda venida de Cristo, ri wena tana no na ungo son llamados ri ta kana ka y juntados ri tena nuta todos los escogidos de Dios, guama ya tu todo el trigo de Dios. guama tu panari ki inge Y en este día postrero, ri nyango nengi na ya kwa ge en ese tiempo final, ri ngema ngo nengi en el fin del siglo ge guma na ne ari go gu en el cual vivimos, ngema nyuma na wi ma el fin del siglo XX, ngema ni siglo 20 los escogidos jema ide están siendo llamados ri jema tu pana tu y makaka están siendo juntados ri nyuma ri ta nunta ke por el Espíritu Santo, nai ne ma manifestando ri wena to los ministerios ni ya tane ke de los dos olivos ngema tare y dos candeleros, ri tare los ministerios ri ngema de pura los dos ungidos. y tare ya tare Y con ese ministerio ri ngema pura ke doble tare pun viene el mensaje ri na ngui ngema de ore la gran voz de trompeta, na chiga jema trompeta revelándonos el misterio de Dios ri tene na kwa ngema tu correspondiente a este tiempo final. y nyango ne ingena Y así nos abre el entendimiento, ri ngema kena jangwa na nos gi abre el corazón na jangwa na y ya nos tor abre las escrituras. ri na jangwa na no re ore Y entonces todos los escogidos de Dios, ri gua ma ja jema y al ja trigo de Dios, ya tu panari dice, nyata ahora sí que yo entiendo. nyuma wa ini ne Ahora puedo leer el Apocalipsis nyuma ta wa ini na y puedo entenderlo. Y ahora puedo entender todas estas parábolas que hablan del día postrero, que hablan del tiempo final y que hablan del fin del siglo. ri na na chiga ja de ang nya na kiri ¿Cuál sería la señal ta kini ngema de que habíamos llegado al fin del siglo, de caño mari mari na wa ta en el cual serían llamados y juntados los escogidos de ri Dios? tena nota ke La señal sería ri ngema ke la venida de los ángeles del Hijo del Hombre. ni ngoi ngema ore ri ngerung ke En siglos pasados, ga jego manu kema los ministerios ga jema pura ke de los ángeles del Hijo del Hombre ga ore ri ngerung ga jata ri no estaban manifestados tama ni iya tane ke de Cristo hacia acá, ya llego a Cristo mango ri nyoma hasta llegar ri nyoma al fin del siglo XX. ri mari na go mare inya 20 Y ahora en el fin del siglo XX ri nyoma nya siglo 20 podemos ver ri nti que la señal nana iranta del fin del siglo, ingema nane ri en el cual serían llamados y juntados los escogidos de Dios, ri ngema ke tanu mata kana kawena está siendo vista esa señal. ri ngema ke jema ri na wena me mare La señal i wena tari de los ministerios na ke ngema pura ke de los dos ungidos, ngema tari de los ángeles del Hijo del Hombre, ingema ore ri ngero de Moisés y Elías. y Moisés Eliari Esos son los ministerios ngema ni ngema pura ke que Jesucristo, ga jema ngechu el ángel del pacto, ga goma ore el ri Espíritu urung Santo, ri nai ene ke coloca y opera en su ángel mensajero ore ri ngero go en este tiempo final. nyango nengi na ya kwa gengo
Pero el ángel del Señor Jesucristo, na tere ngema ore ari ngerung ni es el profeta Elías literalmente hablando, tamani i Elia jing ni es tampoco Moisés literalmente hablando. tamani i Moise ni Solamente el ángel del Señor Jesucristo es el profeta que Dios envía en este tiempo final, ngema ore ari urung re to pana no mogi mare ini en donde opera esos ministerios. nge tana wena are na ngo nja jema ngo petenga pura ki Y también opera el ministerio de Jesús. re ni nguta i ngema nge chuchu nga Pero pura tampoco Él es el Señor Jesucristo. na tere tamani i koria Él solamente es el enviado de Jesucristo. ne mari nge chuchu nyoma El ángel del Señor Jesucristo ore ari ngerung para el Espíritu Santo na ngema opera los ministerios re wena ari na de Moisés de de Elías y de Jesús, y llamar y juntar a todos los escogidos que Él tiene en este tiempo final. Y Él está llamando y juntando a sus escogidos en el territorio latinoamericano y caribeño. La América Latina y el Caribe es un semillero de escogidos de Dios. Y todo escogido que esté en otros continentes también será llamado y juntado en el cuerpo místico de Cristo por el mensaje de la gran voz de trompeta. En la América Latina y el Caribe ha surgido el ministerio y llamado para los escogidos de Dios en este día posterior. Ha surgido el llamado de la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino, llamando y juntando a todos los escogidos de Dios en el cuerpo místico de Cristo, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Hemos visto cómo serían llamados y juntados los escogidos de Dios en el fin del siglo. Estamos viviendo en el tiempo del llamado de todos los escogidos de Dios. Estamos viviendo en el fin del siglo XX conforme al calendario de los gentiles, aunque está atrasado el calendario. ¿Y qué está sucediendo en este tiempo? En el fin del siglo, sencillamente una cosa: Dios está juntando a sus escogidos. Eso es lo que está sucediendo en este tiempo final. Y sus escogidos son de las diferentes esferas de la sociedad. No importa a qué esfera usted pertenezca, la voz de Dios, la voz de Cristo, por medio de su ángel mensajero, suena la trompeta final o gran voz de trompeta del Evangelio del Reino y nos llama en este tiempo final. Y así es como Él reunirá y completará a su iglesia, porque su iglesia está compuesta por los escogidos de Dios. Todos los miembros de su iglesia son escogidos de Dios, primogénitos de Dios, escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo. Y para este tiempo, Él llama y junta a sus escogidos en la América Latina y el Caribe y todos los demás lugares donde estén los escogidos de Dios. Y ahora podemos decir: Dios
está juntando sus escogidos. Eso es lo que está sucediendo. Y los escogidos dicen, eso era lo que yo estaba esperando. Y lo que estábamos esperando, Dios lo está cumpliendo en favor de cada uno de ustedes y también de mí. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y pronto se completa el número de los escogidos de Dios. Y pronto los muertos en Cristo resucitan en cuerpos eternos. Y nosotros los que vivimos seamos transformados y llevados al cielo, a la cena de la boda del Cordero. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias por vuestra amable atención. Amados amigos y hermanos presentes. Y dejo nuevamente con nosotros al reverendo Tirso Ramiro Girón para continuar y finalizar en esta ocasión nuestra parte. Amén.